Bueno, entonces vamos a iniciar. Por favor, como les dije, voy a agradecer muchísimo su participación, sus aportes, preguntas, dudas, buenas, no tan buenas prácticas, cómo está, eh, eh, digamos, cuáles son los puntos de mejora en sus países. Todo esto contribuye a que nosotros podamos afinar un poco ese enfoque en pro de mejorar el rendimiento de la seguridad operacional. Y el mantenimiento está inmerso dentro de la seguridad operacional. Los que gerencian la seguridad operacional en nuestro aeropuerto, el personal de mantenimiento debe conocer qué es el SMS, debe conocer también de operaciones, porque es un sistema sociotécnico complejo. Entonces, si nosotros conocemos qué hace nuestro compañero y nos damos cuenta que el trabajo de él fortalece el nuestro en pro de garantizar vidas, entonces el sistema va a ser cada día más seguro. Bueno, gracias por la presentación. Algunos datos de mantenimiento, qué es el mantenimiento aeroportuario, qué es la seguridad operacional en pista, el, el método ACR-PCR que sustituye al ACN-PCN, de acuerdo a la Organización de Aviación Civil Internacional, entró en vigencia el pasado 28 de noviembre. Tipos de aeroplaneo, algunas buenas y no tan buenas prácticas y una visión concluyente. Entonces, este temario lo vamos a sumergir dentro de lo que es la tecnología, el mantenimiento y la seguridad operacional. Quiero comenzar acá con esta frase del señor Edward Deming, que muchos lo deben conocer o lo deben haber escuchado, el famoso creador del ciclo de Deming, el famoso ciclo PDCA. Él frases brillantes, esta es una con la que me quedo y se las comparto. La mejora continua, generalmente hablamos de mejora continua en nuestras organizaciones, ¿cierto? Generalmente hablamos. Es un viaje sin fin, o sea que realmente la mejora continua no la alcanzamos en uno, ni en dos, ni hoy, ni mañana, sino que todos los días esto va caminando. ¿Por qué? Porque los problemas no desaparecen, solo se desplazan a nuevas áreas. O también yo le agregaría, complementaría esta brillante frase con que no solamente se desplaza, sino nacen en nuevas áreas también. Entonces la mejora continua es un trabajo del día a día. Pero para que nosotros podamos ver mejora continua en nuestra organización, toda la estructura de la organización debe estar involucrada en esa mejora continua. Y la mejora continua en la industria, nos dice el 9859 del documento que se desprende del anexo 19, pues lo tenemos que hacer con base al SMS. Queremos que nuestra organización sea segura, el SMS es la fórmula mágica. Lo que pasa es que el SMS, bueno, recordemos que entró en vigencia en noviembre del 2014, o sea, tiene 10 años, y todavía es una tarea por hacer, sobre todo en los aeródromos, en donde tenemos que trabajar en el segundo pilar, que es la identificación de peligros y gestión de riesgo. Tenemos primero las políticas, de segundo tenemos, como segundo pilar tenemos la identificación de riesgo. Bueno, centrémonos allí. Y no solamente identificar los peligros, sino que tenemos que saber qué hacer con ese peligro que hemos identificado, qué medida de mitigación, qué barrera colocarle y sobre todo después evaluarlo, controlarlo y llevarlo al famoso nivel de riesgo aceptable. Nuestro objetivo hoy es fortalecer competencias dentro de la gestión del mantenimiento aeroportuario conforme a los estándares internacionales y locales de cada país. Y le agregamos las buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Generalmente son las que aprendemos de colegas que están en otras latitudes. Es importantísimo eso. Si yo trabajo en un aeropuerto y he implementado buenas prácticas, compartirlas con otros colegas, pedirle a otros colegas que nos compartan sus buenas prácticas.
Como dice Galileo Galilei, hay una frase que debemos estar preparados para decirla, una frase magistral, y es: no lo sé. Y no nos debe avergonzar, porque en el aprendizaje continuo está la fórmula para nosotros seguir aprendiendo. El día que creamos que lo sabemos todo, que somos unos expertos, ese día dejamos de aprender. Entonces, escuchemos a todos los colegas y actores de la industria. Activa legal. Bueno, pues comencemos con la internacional, de la Organización de Aviación Civil Internacional, en donde el mantenimiento se encuentra centrado en el anexo 14, volumen 1, que está relacionado con el diseño y las operaciones en aeródromos. Recordemos que el volumen 2 está vinculado o relacionado con los helipuertos. Y esta que está acá es la edición más actualizada de julio del 2022. Ya ahí se incorporó el método ACR-PCR, ya se hablaba en ese momento, y después surgió el 9157, parte 3 de pavimento. Bueno, entonces, del anexo 14, mis estimados colegas, se desprende este documento que está acá, que todos deberíamos de conocerlo, este documento, el 9137, parte 9. Este documento es la Biblia del mantenimiento aeroportuario. Y recordemos que el mantenimiento aeroportuario se enfoca en la infraestructura civil del lado aire, no está relacionada con la terminal aérea. La terminal aérea, generalmente hoy los diseños y los avances y las construcciones están muy asociados a algunos proyectos y algunas recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y depende de una cantidad de factores, entre los cuales hoy se están construyendo aeropuertos sustentables o se están rehabilitando, tomando en cuenta las condiciones medioambientales presentes y los materiales existentes en esa zona. Entonces, este documento que está acá es fundamental, y allí tenemos entonces el mantenimiento de la infraestructura civil del lado aire, las superficies pavimentadas, no pavimentadas, áreas verdes, caminos perimetrales, drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos lo que se refiere a la parte eléctrica, ayudas visuales luminosas, el balizamiento, luces de aproximación, sistema de generación eléctrica del aeropuerto, primaria, secundaria, grupos electrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera está relacionada con el mantenimiento electromecánico. Tenemos allí cintas transportadoras de equipaje, ascensores, escaleras mecánicas, etcétera. Entonces, este documento es nuestra Biblia. Por supuesto que hay otros documentos, pero les hablo de la referencia, de la fuente, de la génesis, donde está el mantenimiento aeroportuario. Tenemos también vinculado al mantenimiento este documento que está acá, el 9137, parte 2. Allí vamos a encontrar todo lo relacionado al estado de la superficie de los pavimentos, la microtextura, la macrotextura, métodos para descontaminar, los países que tienen condiciones invernales, cuál es el procedimiento, las maquinarias, la disposición que tenemos que tener para remoción de nieve y hielo. Y este documento que está en el centro, el parte 8 del 9137, que se desprende del anexo 14, es el manual de servicios operacionales del aeropuerto. Allí están las funciones o responsabilidades del departamento, jefatura, gerencia, dirección de mantenimiento de acuerdo a la envergadura de ese aeródromo. Y también está las funciones o responsabilidades del departamento o la jefatura de operaciones. Son hermanos gemelos que después les apareció otro cuando entró en vigencia el anexo 19. Entonces hoy día tenemos unos trillizos en el aeropuerto que tienen que trabajar totalmente alineados. Operaciones, mantenimiento y el SMS. El responsable del SMS, el gerente del SMS. Y recordemos que el gerente del SMS, de la seguridad operacional, debería depender del ejecutivo responsable. ¿Quién es el ejecutivo responsable? Ese caballero o esa dama que está arriba
en la alta gerencia de la organización, su presidente, su CEO, que firma las políticas de seguridad operacional, el primer pilar de los 4 pilares del SMS. Y del lado derecho les comparto la circular 355 vigente desde el 4 de noviembre del 2021 y es la que señala, establece, vincula y vamos a encontrar todo lo relacionado con la evaluación, medición y notificación de las condiciones superficiales de pista en condiciones meteorológicas adversas. Esto incluye una serie de contaminantes, entre los cuales está el agua. El agua hoy se considera un contaminante y se considera que un espesor de 4 milímetros o más es agua estancada en la pista. Tiene una afectación en la performance de la aeronave durante el despegue y el aterrizaje en su carrera de despegue y en su carrera de aterrizaje respectivamente. No solamente aplica a aeropuertos que tienen condiciones invernales, sino que está el agua, entonces aplica a nivel global. Y esto necesita o requiere un procedimiento para cada aeropuerto. Si un concesionario administra 3, 5, 8, 10, 20, 30, 40 aeropuertos, bueno, cada aeropuerto necesita un procedimiento de la metodología de formato global de reporte. Así como cada aeropuerto requiere un programa, un plan de mantenimiento vinculado a las necesidades operacionales y la infraestructura presente. He conseguido algunas no tan buenas prácticas en algunos aeropuertos donde tenemos un plan de mantenimiento que no está vinculado a ese aeropuerto. Por ejemplo, establece que toda la pista es de asfalto, pavimento flexible, y tenemos umbrales en concreto hidráulico en concreto. Entonces, atención con eso. Cada aeropuerto necesita su plan de mantenimiento porque cada aeropuerto es único. Si bien tiene una pista, calles de rodaje, plataforma, es único porque fue construido en momentos distintos, con materiales distintos, tiene operaciones distintas y está sometido a condiciones medioambientales distintas. La FAA también nos establece algunas circulares, entre los cuales les comparto estas dos, lo que es la gestión de un programa de mantenimiento aeroportuario, la 150-5380 y la 150-5335, poco más reciente, que es la que establece la metodología, la estandarización del método del PCR. Desafíos en la industria aérea, bueno, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el año pasado en Lima, durante un simposio, un congreso organizado por Talma, Servicios Aeroportuarios, estableció estas 3 prioridades. Mira. Infraestructura moderna para la demanda futura. Esto fue en octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado. Un congreso bien interesante. Entonces, lo dejo hasta ahí. Esto fue IATA. Vamos a hablar de las pistas bajo control. Vamos a comenzar con la tecnología. Necesitamos tecnología, obviamente. La tecnología es una de las 3 barreras o defensas del sistema. Recordemos el famoso diagrama de James Reason, que por cierto falleció este año, en marzo, donde está la organización, donde está el lugar de trabajo, donde están las personas, donde están las defensas, y después viene el accidente. Lo han visto. Cuando hacemos los cursos de factores humanos, cuando vemos algún curso de SMS, bueno, la tecnología es una de las 3 barreras. Las otras 2 son las normativas, reglamentos y la otra es la capacitación y entrenamiento, que hoy día la Organización de Aviación Civil Internacional ha establecido que las capacitaciones deben desarrollarse o enfocarse basada en competencias. ¿Qué es una capacitación basada en competencias? Una capacitación alineada con las necesidades propias de ese trabajador, de ese colaborador, de esa persona que está cumpliendo una función determinada. Entonces tenemos que desarrollar un programa de capacitación basado en competencias para
desarrollar las competencias en el marco 10 de 10, o sea, que la persona pueda cumplir 10 de 10 y lleva una serie de pasos. Cuando hablamos de tecnología, les quiero compartir esto, el uso de los drones. ¿Cómo está el uso de los drones en sus países? Bueno, les comparto esto. En Europa hay más de 2 millones de drones registrados. Cada año se reportan 2.500 avistamientos cerca de los aeropuertos. Y recordemos lo que pasó en el aeropuerto de Gatwick, allá en el Reino Unido, en el 2018, el cierre por drones. Esto afectó a más de 100.000 pasajeros y tuvo un costo superior a los 64 millones de dólares. Los drones, evidentemente, es una tecnología muy necesaria, muy útil, nos ayuda a, por ejemplo, hacer inspecciones de pista de manera más rápida, de manera más precisa. Sin embargo, necesita también que se le desarrolle su gestión de seguridad operacional. Un SMS para los drones es una que he hecho a algunas autoridades por lo que ha estado sucediendo con este tema de los drones. Sí, nos ayudan muchísimo. Hoy se está usando en los aeropuertos ya en varios países del continente, de Latinoamérica, se está utilizando. Nos pueden contar su experiencia de los trabajos que hayan hecho con drones. Durante el 2024, fíjense, los drones representaron cerca de 2/3 de los reportes de las casi colisiones en el aire que involucraron aviones comerciales de pasajeros durante despegue y aterrizaje en los 30 aeropuertos más transitados de Estados Unidos. Esto de acuerdo a la agencia AP, los datos de seguridad. Esto fue hace 2 días, acá en Brasil, donde me encuentro, fíjense, sucedió esta situación. El aeropuerto internacional de Guarulhos estuvo 2 horas cerrado por este tema de los drones y también aconteció otra situación ahí con algunos estupefacientes allí. Pero fíjense los drones cómo están impactando a la seguridad. Incluso acá en Brasil también hay un tema con los globos aerostáticos, bastante complejo, sobre todo en Sao Paulo y Río de Janeiro. No sé cómo estará en sus países. Acá en Brasil es un tema complejo. Seguimos hablando de la tecnología. La tecnología la usamos para realizar perfilometría, para hacer evaluaciones del coeficiente de rozamiento con los equipos CFME, equipos de medición continua de fricción. Son estos equipos estandarizados que tienen un neumático de medición parcialmente bloqueado, que tienen un humectador en la parte frontal que asegura 1 milímetro de espesor de agua en la superficie, o sea, en la pista, que necesita una calibración, que utiliza nitrógeno en el sistema, que se debe calibrar antes de utilizarlo para establecer los parámetros, que hay que configurar la bomba de agua, etcétera, etcétera. Tenemos todo eso. Y tenemos unos equipos también especializados en mejorar la textura de los pavimentos. Hoy día, con las operaciones, las pistas están teniendo niveles de contaminación muy altos. Incluso en algunos aeropuertos puede que no se esté cumpliendo con la recomendación de la OASI del 9137 parte 2, que nos dice que debemos evaluar cuántas operaciones por extremo de pista con equipo de turborreacción tengamos, no turbohélice, turborreacción, o sea, de motores, tengamos. Y si tenemos de 0 a 15, entonces vamos a descontaminar cada 2 años. Si tenemos de 16 a 31, vamos a descontaminar cada año y así sucesivamente. Nos dice cada cuánto vamos a descontaminar y nos dice cada cuánto vamos a evaluar el rozamiento. Pero eso es una recomendación que hace la OASI de pistas que están 10 de 10. Les pregunto, ¿nuestra pista está 10 de 10? Ustedes lo sabrán. Entonces hay métodos para mejorar textura. Uno de ellos es el grooving, muy utilizado, que tiene como principal función
permitir el drenaje transversal dinámico de las aguas de lluvia, mejorando la interfaz neumático-pavimento. El grooving añade textura a la superficie de pista. Nació por allá en Cabo Cañaveral ya hace algunos años, con el objetivo de asegurar los aterrizajes de los transbordadores. Luego de esto, la FAA y la OASI lo tomaron y lo incorporaron en sus normativas. Aquí tenemos un aeropuerto que está siendo ranurado, son esos canales que ven allí, y tienen una medida de 6 en vertical, 6 en horizontal, 6 vertical nuevamente y 38 milímetros de separación. Aquí tenemos esto. Esto evidentemente que mejora muchísimo la performance de la aeronave, pero también se nos contamina, se nos empieza a tapar estas ranuras de caucho. Algo como esto. Entonces, tenemos una pista texturada o ranurada y texturada, pero cuando hacemos los dos métodos, primero texturamos y después ranuramos, porque si hacemos al contrario, entonces vamos a bajar un poco la altura de los 6 milímetros. Y no es la idea. Primero texturamos y después ranuramos. Hay varios aeropuertos en la región que tienen ese doble método. ¿Eso qué va a garantizar? Que vamos a tener, así veamos la pista contaminada, siempre los niveles de fricción van a estar en niveles aceptables, o sea, en el nivel de mantenimiento. No vamos a bajar el nivel inferior, esa línea roja que tienen los equipos, el Mumiter, un Grid Tester. Pero no debemos dejar que esto suceda, y menos si nos viene el verano, porque en verano los pavimentos pueden alcanzar temperaturas de 60 o más, y esto produce una elongación, este caucho que está ahí, aparte que se empieza a cristalizar, a adherir, y después cuesta más retirarlo. Son pistas donde, fíjense, prácticamente el ranurado desaparece. Hay métodos para retirar ese caucho. Acá vemos una fotografía de una pista que no es, o sea, tenía una contaminación entre baja y media, acá, donde tenía algunos valores de fricción aceptables. Sin embargo, lo ideal no es dejar que este caucho empiece a taparnos los canales. Entonces, fíjense acá la fotografía del lado izquierdo, pueden ver la diferencia contaminada y post trabajo de remoción de caucho. Aquí pueden ver otra fotografía en otro aeropuerto. ¿Dónde encontramos nosotros la norma, el basamento legal de el ranurado? Bueno, en la circular 150-5370-10H, que incluso dice el constructor deberá realizar esto y deberá cumplir con esto y se debe medir cada tantos metros. Y aquí está lo que son el 6 por 6 por los 3 octavos de pulgada. Entonces es importante que sepamos dónde está documentado este método. ¿Sus aeropuertos o algún aeropuerto en su país está ranurado? Coméntenos su opinión. Y tenemos el famoso método del texturado transversal, que se hace con este equipo especialmente diseñado para hacer el texturado transversal e incrementar los niveles de fricción. En algunos casos se construyen pistas con algún tipo de mezcla normada por OASI, por la FAA. Sin embargo, al finalizar la construcción de la pista, no tenemos el nivel de diseño. Entonces recordemos que los niveles de diseño deben cumplirse cuando la pista está recién construida o rehabilitada. Dependiendo del equipo que usemos, vamos a tener un nivel de diseño 0.82, 0.73, etc. Hay pistas que no cumplen. Bueno, este tratamiento es excelente. Hay otros, como el granallado, por ejemplo. Pero este tratamiento es excelente para incrementar
esos niveles de fricción. Aquí pueden ver una foto en una panorámica que les permite a ustedes ponderar y evidentemente después se hacen algunas revisiones, los desprendimientos, no hubo afectación. Generalmente se baja en promedio 2 milímetros. Es un equipo nuevo, se compró perteneciente a la empresa EPAP con la cual trabajo en Latinoamérica y un equipo de reciente adquisición con todas las necesidades operacionales de los aeropuertos. Este equipo tiene una guía, tiene unos sensores, tiene unos operadores altamente calificados. Aquí les dejo mi correo corporativo, rmorap@epap.cl para cualquier duda, consulta. También hacemos trabajos viales. El método ACR-PCR, bueno, acá utilizamos también el deflectómetro de alto impacto. Luego utilizamos un sistema para establecer y hacer todo el análisis para PCR. Y cuando hablamos de él, este método, fíjense, este método involucra varios documentos. El anexo 14, volumen 1, el documento 9981 de aeródromo. Este documento particularmente, estimados colegas, establece la importancia de los programas de capacitación basados en competencias para los aeródromos. Este documento que está acá. Entonces, si yo trabajo en un aeropuerto, mi concesionario debe tener un programa de capacitación y entrenamiento basado en competencias, tal cual como lo dice este documento que está acá. El 9157, parte 3, donde está toda la metodología, no solo del ACR-PCR, sino que están también recomendaciones de las mejores prácticas en el apéndice 6. Lo que tenga este documento lo vamos a ver con más calma en el programa de especialización. Hay unos diseños de mezcla que hoy día están siendo los más eficientes para aeropuertos. Y está el documento 10.066. ¿Por qué está este documento? Porque este documento es el que rige, norma la metodología o la forma de informar, de notificar la resistencia de los pavimentos. Entonces, esta metodología es una metodología estandarizada para notificar la resistencia de los pavimentos. En el anexo 14, acá en el numeral 2.6, establece lo del ACR-PCR con aeronaves, igual que la CNPCN, con masa superior a 5.700 kilos. Y en el 9157 parte 3 está todo el manual de diseño, está mucho más fino cómo hacer. Incluso hay unos casos prácticos allí en ese documento. El Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional, también LAR, los países en la región, acá en Sudamérica, están ya avanzando, dando pasos muy importantes hacia la adopción de las normativas LAR. Tenemos la 153, operaciones de aeródromo, la 154, diseño, y este manual también para la determinación a través del método ACR-PCR del 2022. Esta es la circular que les comenté de la FAA. Y bueno, algunas definiciones que tiene esa circular. Incluso está relacionado también con la 139, certificación de aeropuertos del Código de Regulaciones Federales. Certificación de los aeropuertos. Es importantísimo que cuando hagamos la certificación de nuestro o nuestros aeropuertos, esa certificación esté acompañada, sé que hay colegas de la Autoridad Aeronáutica acá, esa certificación debe estar acompañada de un programa de capacitación y entrenamiento. ¿Para qué? Para llevar esa certificación, ese MOA, ese Manual de Operaciones del Aeródromo, que está escrito, muy bonito, encarpetado, con una tapa, firmado, excelente, llevarlo a la realidad. Tener ese manual por sí solo en el aeropuerto no me va a garantizar que las operaciones se desarrollen de manera segura, porque ahí está
el capital humano, el talento humano, y están los factores humanos, y agradezco que por ahí debe estar nuestra amiga psicóloga Dayana Bustamante, porque el factor humano tiene que estar en el eje central de la gestión en la industria. Si nosotros no ponemos en el centro de la gestión los factores humanos, créanme que vamos a tener cualquier cantidad de situaciones no deseadas. Hay quienes trabajan en la industria y conocen, se han capacitado en factores humanos. Hay quienes no se han capacitado en factores humanos. Y es fundamental capacitarse en factores humanos. Yo pienso, y esto es algo muy personal, que todo el que ingresa a la industria debe cumplir o debe ser capacitado en tres aspectos fundamentales. El primero, aeródromos. ¿Qué es lado tierra? ¿Qué es el área de movimiento? Pista, calle de rodaje, plataforma, franjas, márgenes, zonas de aproximación, superficie limitadora de obstáculos, caminos perimetrales, ABL, pavimentos, zonas no pavimentadas. Lo otro que debe ser capacitado es en seguridad operacional, sobre todo en lo que es identificación de peligro y gestión de riesgo. Segundo pilar del SMS. Y como tercero, y no menos importante, porque los tres tienen la misma importancia, factores humanos. Los factores humanos están relacionados con el comportamiento y el desempeño mío, cuando me ven, cuando no me ven, cuando estoy en grupo y cuando estoy solo. La performance humana. Y hoy se está hablando de la fatiga, pero la fatiga no es solo un tema para las tripulaciones, es un tema también para el personal de aeródromo. Bueno, dentro de las versiones estructurales tenemos la destructiva y la no destructiva. La destructiva es cuando hacemos algún rompimiento, una calicata, algunos testigos. Y la no destructiva generalmente utilizamos la tecnología. La no destructiva, bueno, la viga de Belkeman, el deflectómetro de alto impacto, por ejemplo, como este que tenemos por acá, que se utilizó en un aeropuerto de Colombia recientemente. ¿Cuándo debemos hacer estas evaluaciones? Cuando los pavimentos están en servicio, para conocer cuál es el soporte estructural de los pavimentos, o cuando preveemos hacer una rehabilitación. También en una estructura recién construida, o cuando la autoridad aeronáutica juzgue o considere necesario que se realice. Esto, en todo caso, siempre debe estar acompañado en concordancia con las inspecciones y con el plan de mantenimiento del aeropuerto, que cada vez que se realiza un estudio de esto, un proyecto, debe actualizarse para nosotros conocer la data histórica de esos pavimentos. Este método vigente a partir del 2811. Aquí les dejo brevemente la definición, cifra que indica el efecto relativo, este es el ACR, el efecto relativo de una aeronave sobre un pavimento para determinada categoría normalizada del terreno de fundación. ¿Dónde conseguimos nosotros el ACR? Generalmente en el Airport Planning. Vamos a Boeing, vamos a Airbus, buscamos el tipo de aeronave y ahí está en el Airport Planning y vamos a conseguir el ACR. Y el PCR es la cifra que indica la resistencia de un pavimento para operaciones sin restricción. Entonces, ahí tenemos las definiciones de la CR-PCR. Algo importante también es esta definición, el famoso peso máximo de despegue, el MOTOW. Estamos nosotros, y es una pregunta para ustedes, estamos nosotros evaluando, conociendo, verificando, supervisando, póngale la palabra que quiera, el MOTOW de las aeronaves que operan en nuestro aeródromo. Esa información tiene que tenerla el aeródromo, tiene que tenerla el jefe de operaciones, el jefe de mantenimiento, el responsable del SMS, el administrador, el gerente general del aeropuerto debe conocerla. Él debe saber si la operación de las aeronaves que allí operan en ese aeródromo, valga la redundancia, le podría estar afectando la resistencia estructural de su pavimento. Él tiene que saber. Y más allá de ver eso, hacer inspecciones detalladas, precisas, con las bitácoras, por dónde circula la aeronave.
para empezar a ver posibles afectaciones superficiales. Porque lo que vemos en el pavimento arriba es un problema de lo que está abajo. Debemos conocer también nuestra tasa de lluvia, algo importantísimo, sobre todo vinculado con el GRF. ¿Y qué es el peso máximo de despegue? Bueno, se trata de la masa máxima que una aeronave puede tener cuando se sueltan los frenos antes de despegar. El moto U es un valor definido por el fabricante de la aeronave y está limitado por condiciones estructurales o de otro tipo. Se suele especificar en kilogramos o en libras. Generalmente tenemos o calculamos el peso operativo vacío, la carga útil y la masa de combustible. Hay por ahí algunas definiciones o algunas frases muy ciertas que los aviones son grandes depósitos de combustibles voladores. Es totalmente cierto. Y hablando de ese tema del combustible, bueno, quiero dar unas palabras de mis sentidas condolencias y del luto que realmente creo que estamos, que amamos la industria por lo sucedido el día de ayer allá en la India. Así que fuerza a los familiares, que Dios les dé fuerza. Es algo muy duro lo que pasan las víctimas. Siempre lo converso por ahí con algunos especialistas que se encargan de este tema, que han sufrido pérdidas. Así que ellos, el luto es de por vida. Y eso nos llama a nosotros a la reflexión, a revisar nuestro procedimiento. Este caso de lo que pasó, que la Junta Investigadora allá de la India, esperemos el informe siempre final, para no sacar conjeturas ni conclusiones apresuradas, porque no le hace bien en nada a la industria, pero es algo que nos debe llamar a la reflexión. Y en este programa, ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer algunos ejercicios, casos reales, con informes oficiales de las juntas de investigación. Los que no hayan tenido la oportunidad de leer, de analizar, de trabajar con un informe oficial, se los recomiendo. Es la mejor manera de aprender. En el caso de Perú, infelizmente, siempre tengo dentro de mi cartera de casos lo ocurrido el 18 de noviembre del 2022, la colisión entre el camión del SEI y el Airbus de Latam. Eso tenemos que incorporarlo en nuestra curva de aprendizaje. No decir, eso pasó en Perú, no, puede pasar en cualquier parte. Si pasó en un aeropuerto, existe la probabilidad de que suceda en el nuestro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Trabajemos para que esa ventana de error se achique. A veces creemos que no pasa nada, Dios despacha desde aquí, todo bien, tengo 5, 10, 20, 30 años, tranquilo que no pasa nada. No, me parece que los colegas que dicen eso incurren en una irresponsabilidad tremenda que ni siquiera tienen idea de lo que están diciendo. Porque hay vidas involucradas allí. Pensemos que esas vidas son nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela. La única persona que tenemos en el mundo va a volar allí. Entonces, usted trabaja en el aeropuerto, ¿usted no haría las cosas de la mejor forma? Claro que sí. Pensemos que esa gente es nuestra familia. El método ACR-PCR, método índice de clasificación de aeronave, es un método, ojo, para notificar bajo condiciones normalizadas la resistencia o valor soporte de los pavimentos dentro del área de movimiento de un aeródromo. Entonces, es un método para notificar, no es un método de diseño. No es de cálculo ni para evaluación de una estructura de un pavimento. Es un método para notificar en condiciones normalizadas. ¿Qué son normalizadas? Que hay un número acá, que le colocamos una R, que le colocamos una F, que le colocamos esto, al final colocamos si una T o una U, si se hizo de manera técnica, con equipos, con tecnología, o se hizo tomando en cuenta la aeronave usuaria. Entonces, repito, esto no lo digo yo, esto está en el anexo 14, en el 9157, parte 3, y seguramente lo van a ver en las circulares emitidas por su autoridad de aviación civil, si es que ya la emitió, que generalmente muchas ya la han emitido. Como, por ejemplo, la Aviación Civil Argentina, la ANAC, que la emitió. Brasil fue el primer país que emitió, Argentina fue el segundo, y hoy
ya se están sumando varios. Bueno, acá nos dice que se utiliza para aeronaves con peso o con masa mayor a 5.700 kilos. Repito, no es un método de diseño, cálculo o evaluación de una estructura, sino que se trata de un método para notificar, informar bajo condiciones normalizadas, esa que vimos anteriormente, y también esto va a un AIP, a una publicación de información aeronáutica de cada país. Asimismo, no hay correlación matemática entre el método ACN actual, bueno, cuando está en vigencia, y este nuevo método. No hay correlación matemática. Hay una serie de diferencias que más adelante en el programa lo vamos a ver, y el colega Carol Volkeman también, que va a dar unos casos muy puntuales, casos reales en aeropuertos sobre estos temas para que nosotros podamos entender y dimensionar esto sobre la base de trabajos reales. Aquí tenemos un PCR, fíjense, 870, que es el valor obtenido después de todo el trabajo de cálculo. Si es rígido o flexible, esto continúa igual. La categoría de las subrasantes, la presión de inflado, que aquí se dio una pequeña modificación, y el método de evaluación, si fue con la aeronave usuaria de ese aeropuerto, la que opera en ese aeropuerto y no causa daños al pavimento, o si se hizo de manera técnica. Hablando de pistas bajo control, mantenimiento, algunos datos de mantenimiento antes de la pandemia, junio del 2019, hace ya 6 años. Fíjense, 47% de los aeródromos para ese momento, esas son cifras que dio el señor oficial regional ya retirado Jaime Calderón Rojas, el 47% de los estados no garantizan que los operadores de aeródromos públicos o privados desarrollen e implementen programas de mantenimiento. Si nosotros nos preguntamos, 47% de los estados, ¿cuáles estados? Pues los estados miembros, signatarios, firmantes del Convenio de Chicago de 1944, que se firmó post Segunda Guerra Mundial y que inicialmente fueron 52 países que lo firmaron y después se fueron adhiriendo otros países con la finalidad de recuperar el tráfico aerocomercial en el mundo post Segunda Guerra Mundial. Si nosotros nos preguntamos hoy, ¿y cuántos son los estados miembros de la OASI hoy día? Pues son 193. Repito, esas son cifras antes de la pandemia. Entonces, si decimos, ¿y cuánto es 47 de 193? Bueno, un poquito menos de la mitad de 193. Saquen por ahí su cuenta. Esto es que no garantizaban que los explotadores desarrollaran e implementaran. No solamente tengo que desarrollar un programa, tengo que implementarlo. Y después que lo implemento, tengo que monitorearlo. ¿Para qué? Para la mejora continua, lo que nos dijo el señor Deming. Para que no pasen situaciones como esta. Como esta. Otro dato que nos dio el señor Calderón en ese año, en una conferencia que estuve, 77%, fíjate, esto es más de las 3/4 partes de los 193 estados que son hoy día, no han establecido y aplicado mecanismos para asegurar que los operadores de aeródromos, públicos o privados, mantengan buenas características de fricción y resistencia al rodamiento de pistas. O sea, la contaminación de pistas, áridos pulimentados, es una constante. Repito, estas son cifras antes de la pandemia. Yo aspiro y espero que hoy esto sea menor. Y por ahí estoy esperando estos datos oficiales. Resistencia. Pistas totalmente rigidizadas que se vuelven una especie de galleta, que fueron rehabilitadas. Se hizo un recapeo, que se hizo un trabajo, un bacheo, pero que trabajamos acá y no trabajamos acá, y estamos cerca del eje central de la pista. O sea, acá, y fíjense acá las marcas de la zona de toma de contacto. Entonces tenemos acá el tercio central de la pista. Reparamos esto para que no fallara, pero falló, porque recordemos que en los pavimentos flexibles se nos forma una especie de cono invertido de 45 grados. Lo vamos a ver. Entonces, con las operaciones,
los contactos, neumático pavimento, carreras de despegue, aterrizaje. Esto está siendo bastante común en la región. Y repito, esta foto no es del continente americano. Esta foto es de un aeropuerto en Europa. O sea que no solamente acá en Latinoamérica, Sudamérica, no. Esto es un aeropuerto de Europa. Y 52% de los estados no garantizan que los operadores de aeródromos definan objetivos con niveles de rendimiento en mantenimiento de las ayudas visuales. El año pasado sucedió un evento en Perú, que lo deben recordar, que afectó más de 100 vuelos en el aeropuerto internacional de Chávez en su pista principal. Repito, estos son datos antes de la pandemia. Esperemos que hoy día hayamos mejorado. Aquí está el comunicado oficial del concesionario, Lima Airport Partner. Esto fue en junio del 2024. El parte 8, servicios operacionales del aeropuerto, bueno, nos dice acá que el Departamento de Mantenimiento tiene dentro de sus responsabilidades todo lo que es la ingeniería civil, eléctrica y mecánica. Las mencionadas áreas tienen a su vez la responsabilidad de mantenimiento de edilicios. Sin embargo, este aspecto cae fuera del propósito del manual operacional. El parte 9 nos habla de mantener la seguridad, el mantenimiento para la seguridad, tomar todas las medidas necesarias, componentes básicos del mantenimiento, inspección, servicio y revisión y la reparación. Y acá brevemente, bueno, una definición de los pavimentos aeroportuarios. Hay varias, generalmente utilizo la de la FAA, y nos dice que es una estructura de ingeniería compleja donde hay la interacción de 4 variables o 4 componentes. Primero, la subrasante del suelo natural, donde se va a construir ese pavimento, ese paquete estructural, en donde, en la Patagonia, en una isla del Caribe, en una zona selvática del Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela, en Canadá, ¿dónde? ¿Qué materiales de pavimentación vamos a utilizar? ¿Cómo se va a conformar ese paquete estructural? ¿Cuáles van a ser las características de las cargas aplicadas? Y sobre todo, como cuarto punto, las condiciones climáticas a las que va a estar sometido ese pavimento. Lo colocamos sin que entre en operación, ya la curva de deterioro empezó a caminar. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta, el agua, el viento, la arena empiezan a degradar el pavimento. Una de las grietas de las fallas, patologías más comunes, la famosa piel de cocodrilo, las fallas interconectadas, una entre otras, que se produce sobre todo en la zona donde hay mayores solicitaciones o esfuerzos de los pavimentos. ¿Y esas zonas cuáles son? Pues la zona de toma de contacto y el punto de visada en el tercio central de la pista. La micro y la macro textura también. Fíjense, esto es un pavimento que ya perdió totalmente el ligante asfáltico y nos empieza a generar FOD, objetos y escombros dañinos. Y nos genera un potencial riesgo, porque es un peligro, de una ingesta en motor. Bacheos que hacemos y colocamos una mezcla que no es la mezcla con especificaciones para aeropuerto. Entonces, luego hacemos una evaluación de rozamiento y vemos que tenemos un valor menor acá, donde hicimos el bacheo, que en la carpeta original. Lo que es más o menos la macro textura. Es fundamental, es la responsable del drenaje, ya que el agua se infiltra acá, y la macrotextura debe apuntar a tener 1 milímetro acá. Y la microtextura, que son todas estas aristas o protuberancias, que están muy relacionadas con la calidad del árido. El FOD, importante que las mezclas aeroportuarias cumplan con todos los estándares para evitar esto. Es bastante común. A veces nosotros inspeccionamos una pista y vemos áridos, detritos sueltos, y resulta que no son de la zona donde estamos inspeccionando, sino 100, 200, 300 metros. Hay un desprendimiento
y el viento o el chorro de motores la impulsa y nos tiene la pista con empresas que trabajan, dejan algunos de estos elementos, la contaminación neumática, la curva de deterioro. Empezamos, tenemos un pavimento nuevo rehabilitado, vamos a tener acá un PSI alrededor de 100, en donde el PSI va de 0 a 100, es una escala numérica en donde nosotros vamos a proyectar la condición funcional de ese pavimento y tiene 3 umbrales. Y nosotros debemos trabajar o tratar de trabajar acá en la preservación. Es como cuando compramos un auto, compramos un vehículo, él trae un manual, cambiarle el aceite, cambiarle las bujías, cambiarle los filtros. Si nosotros hacemos eso con el auto, entonces le vamos a tener el auto, nuestro auto por acá. Si no lo hacemos, que es lo que pasa a veces con los pavimentos, pues vamos a entrar o vamos a llegar al umbral de reconstrucción, en donde vamos a tener que cerrar el aeropuerto por algunas horas, por algunos días. Mientras más caiga la curva de deterioro, la ventana de tiempo es mayor y el dinero, la inversión es mayor. Entonces queremos estar acá, trabajando acá, en estas líneas azules, o queremos hacer esto. El mantenimiento generalmente se ve como un gasto, no como una inversión para la seguridad operacional. A veces hay un enfoque mayor en la terminal y es importante la terminal, claro que sí. La experiencia del viajero, claro que sí. Pero del lado aire, en el área de movimiento, es donde está la seguridad operacional, o sea, es lo que involucra las vidas de las personas. Tengamos eso en cuenta. Evidentemente que esto es la muestra de que no tenemos un programa adecuado y oportuno. Miren dónde está esto, miren el eje central, que ya la pintura está totalmente degradada, el pavimento está rigidizado, meteorizado, oxidado. Hicieron un bacheo acá que miren, con unas dimensiones o una forma que no es la adecuada, pero hicieron acá y no lo hicieron acá ni acá. Porque bueno, a veces decimos con hacerlo acá está bien. No, mire, deberíamos hacerlo más grande, en un tercio central, aquí esta zona es crítica. No, no hay plata, no hay dinero. O no tenemos tiempo. Bueno, el programa de mantenimiento está vinculado a la confiabilidad y a la mantenibilidad. Dos términos totalmente ligados al mantenimiento. El mantenimiento debe estar vinculado tanto a la mantenibilidad, a la confiabilidad como a la seguridad operacional, al factor humano, a la capacitación basada en competencia, a la meteorología, a la infraestructura existente, ya recordemos lo que ha dicho IATA, ALTA, y a los desafíos en la industria aeroportuaria, como cuáles, por ejemplo, el incremento o la apertura de nuevas rutas. El contexto actual donde trabajamos nosotros de forma reactiva, proactiva o predictiva, con datos, con números. Emitir o decir algo sin tener datos es una mera opinión. Entonces hablemos con datos. Una pista en un aeropuerto del continente, fíjense que fue rehabilitado, aparte del margen de la pista. En la aproximación final, este MD fue proyectado por un viento cruzado hacia el margen derecho y fíjense lo que pasó. La ley de Murphy está, fíjense, justamente vino a hacer el contacto allí. Esto en otro aeropuerto de la región, esto fue durante la pandemia, iban a trasladar este Airbus para hacerle mantenimiento y el tractorista se metió por acá, por el margen acá de esta plataforma, el margen no estaba construido con la capacidad para soportar la aeronave o los equipos que lo transportaran. Se enterró el tren principal derecho y golpeó el motor derecho. Entonces la aeronave que le ibas a hacer el mantenimiento, tuviste que retirarla de servicio, hacerle una revisión, llamar ahí a Boeing para que mandara un técnico, lo verificara. Entonces, ¿cuánto termina costando esto?
Problemas muy comunes en la unión entre pavimento flexible y rígido, muy, pero muy comunes. Situaciones como esta, también miren estas reparaciones. Miren, esto es agua. Y esto es una pista que está operativa en un sitio que es un patrimonio de la humanidad. Y se los dejo hasta ahí. Esto, bueno, salió en los diarios, lo que sucedió allá en el aeropuerto de Potosí, que tiene un enclave bastante complejo, muy complejo el aeropuerto de Potosí allá en Bolivia. Esto fue en el 2018. Condiciones invernales en los Estados Unidos, allá en Pittsburgh, un 717, antes del despegue, fíjense dónde quedó. GRF, formato global de reporte, cómo estaban las condiciones superficiales de la pista. Durante la pandemia en Estambul, 150 heridos, el avión salió de la pista, se partió en tres. En Turquía, esto fue en el aeropuerto de Kerala, en la India, es un aeropuerto con unas condiciones complejas, microclima con lluvias intensas, vientos cruzados, y el aeropuerto está en una meseta. La aproximación para esa aeronave, cero margen de error. Dos intentos fallidos por aterrizar, lluvia, caucho en la pista, acumulación de agua. Igual, el aeropuerto, como es una meseta, entró en hidroplaneo y terminó al final del abismo. Esto fue, fíjense, es un 737-800 que se posicionó en el umbral de pista para el despegue. Aquí están pues, las luces de inicio, fin de pista. Autorización de la torre de control, potencia máxima, chorro de motores, trozos que ven aquí, terminó acá en este estabilizador trasero derecho. Esto también es de dominio público en el Paraguay, se hizo muy famoso, se dice que fue en el 2016, después se hizo muy viral en el 2019. Unos colegas durante unos trabajos ahí de bacheo, seguridad operacional en la pista. Esto es en otro aeropuerto también, miren. También un contacto prematuro, seguridad como objetivo estratégico. Bueno, el documento 10.004 establece que tiene la más alta prioridad la seguridad operacional, que es un objetivo estratégico, pero debe ser vigilado eficazmente por parte del Estado. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Pues la autoridad aeronáutica del Estado, de ejercer la vigilancia, que no sea punitiva, que esté esa vigilancia marcada en el anexo 19, en el concepto moderno de la seguridad. Creciente número de movimientos de pasajeros y de carga. Este contexto de que la seguridad operacional es un objetivo estratégico se inserta allí. Esto no lo digo yo, está en el documento 10.004 del Plan Global para la Seguridad Operacional en la Aviación. Y bueno, vamos a seguir acá los factores humanos y el mantenimiento aeroportuario. ¿Qué vinculación tienen? Bueno, ciencia que estudia los factores humanos, desempeño en un sistema operacional complejo, sistema sociotécnico muy complejo, que incorporan métodos y principios de comportamiento. ¿Comportamiento de quién? De todas las personas, de todos los actores, desde la alta gerencia hasta la persona que está en la primera línea, del explotador, del operador aéreo, de los servicios en tierra, de la autoridad aeronáutica, de todos los que están allí, incluyendo identificación y estudio de las variables que influencian el desempeño individual y de grupo. Esta es la FAA. Hay otras, OASI tiene la suya, IATA tiene la suya. Entonces, la forma en que nosotros pensamos acerca de nuestras responsabilidades afecta considerablemente el rendimiento de la organización en materia de seguridad operacional. Afecta positivamente o negativamente. Entonces, todo le aportamos a la seguridad. Esto fue en el aeropuerto del Prat, allá en Barcelona.
El aeropuerto muere durante obras de asfaltado. Factor humano, ya hay varios colegas que están trabajando y haciendo. Fíjense, esto fue un webinar que fue 20 de febrero, seguridad aérea en jaque. ¿Se está trabajando? Sí, por supuesto que sí. Hay colegas que están preparándose, capacitándose. Hay alta gerencia, hay concesionarios, autoridades, sí, pero los desafíos son enormes. Son enormes. EASA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, establece que por cada accidente que hay 50 incidentes graves. Hay 500 incidentes y hay miles de fallas en el sistema. O sea que lo que nosotros lamentablemente vimos ayer en la India fue un accidente, pero por ese accidente hay 50 incidentes graves. O sea, casi accidentes, o sea, casi se pierde una vida o la aeronave. Y así va. Y miles de fallas en el sistema. Acá está lo que les acabo de decir. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España. Por cada accidente se pueden producir en torno a 50 incidentes graves, 500 incidentes de menor consideración y miles de fallas en el sistema. Entonces, nuestra gestión de seguridad operacional es un esfuerzo desperdiciado si la identificación de peligros se limita solamente a aquellos raros eventos que suceden cuando hay daños o problemas. No, los peligros están allí y por eso les decía que tenemos que hacer énfasis en el segundo pilar del SMS, identificación de peligros y gestión de riesgo. Miren estas cifras. Recuperación post-pandemia ha impulsado el crecimiento del tráfico aéreo. Cifra del 2024 en América Latina y el Caribe. Estos son cifras oficiales de la OASI, ¿no? Aquí tienen. 2024, América Latina y el Caribe cerraron con 773 millones de pasajeros, un incremento del 5,5 con respecto al 2023 y se prevé un incremento del 6% en 2025. Todo esto ejerce presión sobre la infraestructura existente. Y recordemos que la pista es lo primero que hace contacto con la aeronave y también lo último en la infraestructura que deja de hacer contacto, porque ahí se produce el aterrizaje y el despegue. Condiciones meteorológicas adversas, está pasando de todo, de hecho las turbulencias están representando la principal categoría de riesgo. Las zonas Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, de acuerdo a OASI, estas zonas CAR y SAN, de acuerdo a diversos estudios, representan las zonas que están teniendo unas lluvias de alta intensidad y corta duración, capaces de generarnos agua estancada en pista. Temporada ciclónica que ya comenzó allá en Centroamérica, los colegas que están acá de Dominicana, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de México, de Honduras, ahí la isla de Roatán, Belice, sufren estos impactos, todo lo que es el CARICOM, Guyana, el aeropuerto de Panamaribo, los colegas de la Patagonia también, que no ha habido, ahora no ha habido grandes nevadas. Sin embargo, le decía yo a unos colegas, ha habido mucha neblina, sin embargo, le decía, hay que estar preparado para el peor escenario, la peor condición previsible, que si llega estemos preparados, no que llegue y no estemos preparados. Vía del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, allá en la ciudad más austral del mundo. Esto sucedió el año pasado, en julio del 2024, en el aeropuerto Luis Candelaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Una excursión de pista en la estación aérea naval de Jacksonville. Fíjense, un 737-800, terminó acá, aterrizó durante una fuerte tormenta, caucho en pista, agua acumulada, entró en hidroplaneo de tipo viscoso. Causa principal, la extrema baja fricción en la pista. Más o menos el comunicado de prensa. Todo lo que podía fallar, falló, todo. La tripulación no tenía o no siguió los procedimientos, velocidad excesiva, la pista no estaba ranurada, la tasa de lluvia era muy alta. Todo lo que podía fallar, falló. ¿Alguna pregunta para ustedes? ¿Esto podría ocurrir en sus aeródromos? ¿Están identificando peligros? ¿El personal responsable en su aeródromo sabe cómo establecer acciones de mitigación? ¿Tenemos un plan de mantenimiento aprobado por la autoridad aeronáutica y nuestro personal capacitado?
Los hidroplaneos, los vemos rapidito acá, fenómeno que reduce significativamente la fricción entre los neumáticos y la pista, sobre todo en superficie mojada. Hay tres tipos de hidroplaneo: el dinámico, que es cuando tenemos un espesor de agua que impide que se genere este contacto. Acá se genera una presión tan grande que impide este contacto. Por eso es que cuando nosotros estamos en algún vuelo y va a aterrizar, generalmente la tripulación golpea con fuerza para romper esa película de agua. Se genera agua estancada en los aeropuertos. Miren, un aeropuerto muy grande de la hidroplaneo viscoso, simplemente con una delgada película de agua y que tengamos abajo áridos pulimentados o una fina capa de caucho, entra en hidroplaneo viscoso. Incluso el hidroplaneo viscoso también se puede producir en las calles de rodaje a baja velocidad. Es como cuando estamos caminando por algún sitio, algún piso y lo limpiaron y está mojado y nosotros pasamos, nos resbalamos y estamos caminando despacito, algo parecido. Miren esto. Esto es un aeropuerto en el continente con un árido totalmente fuera de norma. Fue construido hace unos 50 años ese aeropuerto. El famoso canto rodado. Entonces imagínense este canto rodado con una ligera película de agua, ligerita, 1 milímetro de agua, apenas, un poquito de agua. Hidroplaneo viscoso en puerta. Esto, miren, caucho, una fina capa de agua, una llovizna, potencial hidroplaneo viscoso. Hay aeropuertos que están tan contaminados que cuando hacemos la evaluación de rozamiento, miren el neumático medidor cómo queda. ¿Por qué este neumático queda así? Porque este neumático va parcialmente bloqueado. Tiene un deslizamiento que va entre el 13-15% aproximadamente. O sea, no va a la velocidad de los neumáticos del tráiler. Otro aeropuerto, fíjense, agua estancada, abollamiento, vemos dónde está, aquí tenemos una calle de rodaje, la pista, y el neumático por desvulcanización. El hidroplaneo por desvulcanización que se produce cuando la tripulación entra en hidroplaneo y para frenar la aeronave sí o sí, entonces desactiva los anti-esquí, frenos manuales atrás, se genera una presión tan grande que levanta en el centro el neumático. Esto que está acá produce que el neumático se desgaste de esta forma. Es el único hidroplaneo que nos deja una marca. Acá. El viscoso y el dinámico no. Bueno, algunos desafíos, la apertura de nuevas rutas, como les dije, alianzas entre una aerolínea y otra, el personal aeroportuario, la escasez de personal capacitado, no lo digo yo, esto es un tema que ha dicho la OASI, personal multitask, multitarea, hacemos de todo. Estamos en la pista, nos llaman para el lado tierra, nos llaman para un baño, volvemos a la pista, vamos a una calle de rodaje, vamos a un camino perimetral. Esto, de acuerdo a diversos estudios en las organizaciones, es un peligro porque es una condición que podría causar o contribuir a un accidente o un incidente. Y aquí está. La escasez de personal de prevención es un problema acuciante, grave. Lo estamos abordando de frente con la formación y evaluación basada en competencias, CBTA. Esto de acuerdo a la declaración que dio OASI el año pasado en justamente República Dominicana, mayo de 2024. Esto fue en Perú ya hace unos años. Nombraron el aeropuerto de Jauja Jaén. El aeropuerto de Jauja está en reparación. Ahora, tasa de accidentes e incidentes. 2024 era el año más mortal por accidentes aéreos, de acuerdo a diversos estudios, desde 2018. Suceden por las condiciones de la pista. Después, las autoridades informando, un manual de mantenimiento aeroportuario, bueno, todo lo que debe tener, todo esto lo vamos a ver en nuestro programa especializado, qué debe tener un manual de mantenimiento, un plan y cómo desarrollarlo, no solamente tenerlo escrito, cómo, con qué se come eso, cómo lo voy yo a desarrollar en mi aeropuerto. Las temperaturas de los pavimentos, importantísimo. Siempre le digo a los colegas, tenga un termómetro allí en la guantera de la camioneta,
¿Para qué? Para que le tomen la temperatura. La pista, los pavimentos, tiene que ser un paciente. No es lo mismo un pavimento que esté a 16, a 54 o a 0 grados. Hay amplitudes térmicas que hacen, eh, digamos, que se nos vaya deteriorando en mayor o menor medida. Si el pavimento es de hormigón, tenemos que tener las juntas en perfecto estado. Las juntas de dilatación son los grados de libertad, es la vida de los pavimentos de concreto. La planificación del mantenimiento, bueno, debe contener todo esto. ¿Qué debo mantener? ¿Quién lo va a mantener? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Dónde lo debo mantener? ¿Cuándo lo debo mantener? ¿Cuánto en tiempo? En ventanas de tiempo y en dinero, y sobre todo, ¿por qué? Le voy a responder las 7. ¿Por qué? Por seguridad. Por eso debemos hacer una buena planificación de mantenimiento. Por seguridad. Riesgos operacionales, debemos llevar esto al nivel aceptable de riesgo. También vamos a ver estos términos para que los manejen un poco. Esto fue de dominio público también en España, el aeropuerto de Vigo, allá en el noroeste de España. Y bueno, la idea es poder desarrollar e implementar un programa de gestión de pavimentos. Les dejo esta conclusión, que no es mía, es del capitán Sully Sullenberg, el héroe del Hudson. El sistema está estresado, deberíamos contratar para reducir la escasez de personal en la FAA. Hay un problema de controladores aéreos y de personal en la FAA y los están despidiendo. Eso ha empeorado las cosas. Que podamos seguir teniendo suerte nunca es una estrategia efectiva. Entonces, trabajemos para fortalecer nuestro sistema, practiquemos la filosofía del Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Cuidemos al otro, nuestro colega no es nuestro enemigo, nuestro adversario. Ese trabajo de ese colega de operaciones fortalece el mío. Yo en mantenimiento fortalezco el trabajo de mi colega del SMS. Somos un sistema, no compartimientos estancos. Aquí les dejo mi tarjeta personal, aquí está mi número telefónico. Muchísimas gracias, creo que me pasé, pero bueno, 15 minutos, me pasé, pero bueno, estuvo, que les haya, voy a compartir aquí. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Comentarles a los participantes que están activas las opciones del micro y el chat para poder aprovechar estos últimos minutos y hacerle llegar al ingeniero las consultas que puedan haber surgido de la ponencia de hoy. Entonces los invitamos a participar. Sí, gracias, Juliana. Sí, cualquier pregunta, consulta, y también repito, miren, no hay ni un aporte. ¿Qué me les pasó por ahí que no escribieron nada? Sin pena. Los aportes que puedan generar, las preguntas y los aportes que puedan generar son totalmente bienvenidos. Así que por ahí veo varios amigos, el señor Antonio, Oscar Antonio Killer, allá de La Paz. ¿Cómo estás, Antonio? Del Alto. Oscar, ¿cómo estás? El señor Rubén Arroyo de Venezuela. ¿Cómo estás, Rubén? Saludos. Juan Paulino, ¿cómo estás? De República Dominicana. Qué gusto. Espero que nos veamos pronto, Juan. Ingeniero, justo por allí tenemos una mano levantada de Pedro Martínez. Pedro, adelante, por favor. Puede encender el micro para que pueda participar. Venga, Pedro, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches. noches, ingeniero Richard. Muchísimas gracias por esta exposición. Soy Pedro Martínez de Bogotá, en Colombia, y quería preguntarle sobre un tema puntual que mencionó y son las excursiones en pista. Dentro de lo que pudimos ver en las fotografías que su merced nos presentó, se evidencia pues que en esa excursión que presentó en el registro fotográfico hubo se enterró el tren delantero, el tren de proa, pues como lo pide el diseño de aeródromos de la OASI. Quería preguntarle, de pronto desde su experiencia, ¿cuál debería ser el CBR
para las márgenes de pista, para estas zonas de seguridad que, pues según el manual de diseños de aeródromos de la OASI, nos recomienda que sea entre un 15 y un 20%, pero pues a nivel internacional, dentro de su experiencia, no sé qué parámetros y qué valor se ha utilizado de severo equivalente pues para la atención de estas zonas de seguridad dentro de los mantenimientos que pues se le deben hacer a estas zonas. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Pedro. Interesantísima pregunta. Esa pregunta la podemos encontrar la respuesta en el documento 9157, parte 1, Pedro. ¿Qué nos dice ese documento? Nos dice que los márgenes de pista deben ser construidos con la misma capacidad portante de la pista en uso. Entonces, nosotros debemos, la capacidad portante de los márgenes debe ser exactamente la misma al tercio central de la pista. ¿Qué está sucediendo no sé si te refieres a la fotografía del MD? Tú estabas tratando del MD que se proyectó hacia el margen que habían reparado, Pedro, ¿es esa? ¿Sí? No, era una excursión que se veía el tren delantero que había quedado casi como a la mitad enterrado. En este caso, fíjate, generalmente cuando vemos que eso sucede, sería era un Airbus que estaba que lo estaban remolcando, sería. Sí, señor, creo que era eso. Esa. Bueno, lo que sucede es que los márgenes de las plataformas y de las pistas y de las calles de rodaje, Pedro, en ocasiones, pues no se construye con la misma capacidad portante, porque bueno, esta zona, bueno, no, por aquí la aeronave no va a pasar, aquí no va a pasar nada, pero el documento 9157 nos dice, nos hace referencia a las pistas, porque el 9157 parte 1 es de las pistas. Sin embargo, siempre los márgenes, o sea, tomando la peor condición previsible, nosotros debemos preparar y construir esos márgenes con la misma capacidad portante del tercio central de la pista. A veces por o falta de supervisión o recursos, ahí es donde entra la autoridad aeronáutica a ejercer la vigilancia y la fiscalización de los trabajos que se realizan, pero debe construirse con la misma capacidad portante en función al paquete estructural que estés colocando allí, en función a la aeronave, el diseño, los espesores, pero debe tener la misma capacidad portante que la pista. Así que en concreto, esa era la pregunta. Bueno, y gracias porque es un tema que lo podemos ver con recurrencia, ese tema. Lo ideal es que si la aeronave hizo contacto ahí en el margen de pista, no pasa nada, ¿verdad? Hay la misma capacidad portante que en la pista. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Bueno, de los colegas que están acá, que son muchísimos, aparte de alguna pregunta, algún aporte también, está la profesora Estela, subdirectora del Centro de Instrucción del INAC de Paraguay. ¿Cómo está, profe? Gusto verla por acá. Gracias por acompañarnos. El señor Luis Alberto Pineda Alcázar, gracias Luis, desde México, especialista en mitigación del peligro viario. Gracias por estar por acá. Sí. Buenas noches, Richard, y felicidades por tan buena presentación. Un abrazo. Gracias Luis, un saludo hasta allá, hasta Chiapas. Gracias, un abrazo de Profe. vuelta hasta donde te encuentres, porque la verdad ya no sé ni por dónde andas. Trabajando, Luisito. Pero pronto voy a estar cerca de México, te aviso. Claro, claro. Buenas Nos noches. vemos. ¿Cómo Hola, está, Richard. profe? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Richard. Aprendimos muchísimo, muy interesante tu ponencia y te agradezco porque siempre estás compartiendo con todos, estás invitando y bueno, yo también le invito a mi gente, ¿verdad? Y por ejemplo, hoy le invité a Neusa, ella es la jefa de la parte de SMS de Paraguay. Del INAC, entonces también me pareció muy interesante que ella participe de esta ponencia tuya. Muchísimas gracias, Richard, y vamos a seguir participando en lo que tú nos invites. Buenas noches.
Profe, gracias por estar, también a la colega que está acá encargada del SMS, por participar, gracias por su tiempo hoy viernes. Están ahí acompañándonos desde la hermosa tierra guaraní y bueno, usted sabe que también, profe, estoy a la orden para colaborarles en lo que necesiten también ahí en la industria paraguaya, completamente a la orden y estamos relativamente cerca. Por Sí, acá, gracias. Neusa, ¿cómo estás, Neusa? Neusa nos levantó la mano. Muy buenas noches a todos los colegas presentes, agradecida con la subdirectora del INAG, la CTA Estela Martínez, por la invitación, y a usted, profe, excelente la impartición, agradezco todos los temas que ha tocado, es de gran interés, y también son temas muy puntuales que debemos tener siempre en cuenta, y como dice, trabajar entre los trillizos, ¿verdad? Que es la parte operacional de mantenimiento y SMS. Es muy fundamental trabajar siempre la capacitación en áreas de competencia, ¿verdad? Y ¿qué más puedo decir? Agradecerle por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Muy enriquecedora fue la charla de hoy y ojalá que tengamos más oportunidades en futuro en compartir otros tipos de temas más relacionados a lo que sería la seguridad operacional entre los otros temas adherentes. Claro que sí, Neusa, completamente a la orden y gracias a ti por tu tiempo, por participar. Acá el señor Rubén Arroyo. ¿Cómo está, Rubén? Tanto tiempo. Está muteado, Rubén. Si quieres, activa el micrófono. Estimado Rubén, todavía no lo escuchamos. Tiene el micro apagado. Bloquealo, Rubén, que estás todavía bloqueado ahí. Ok. Mientras tanto, ingeniero, quizá podemos revisar el chat. Justo allí Rocío Guamán solicita alguna opinión sobre el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, teniendo en cuenta que el anterior fue cerrado, cuando considera que debió ser usado para vuelos nacionales y como terminal. Sí, bueno, se está hablando de eso. ¿Cómo está la colega Rocío? ¿Cómo estás, Rocío? Sí, justamente hoy vi una noticia que creo que lo iban a habilitar para vuelos nacionales, que creo que es una infraestructura importante. También había leído que creo que lo iban a utilizar para temas administrativos, pero bueno, ha tenido algunos contratiempos, sobre todo con el suministro de combustible. Pero bueno, hay mucha gente valiosa. Quiero mucho al Perú y conozco gente que le ha puesto un mundo, porque ha sido un gran desafío también allí la apertura de este nuevo aeropuerto gigante. El año pasado estuve por allá y bueno, tuve la oportunidad de dimensionar la magnitud, un aeropuerto por 30 millones de usuarios, de pasajeros al año. Así que bueno, espero que todos estos contratiempos los puedan subsanar y sobre todo que aprendamos de experiencias de otros colegas y incorporemos todas estas situaciones en nuestra curva de aprendizaje. Gracias, Rocío. El señor Juan Paulino había levantado la mano, está por ahí desde la tierra allá del merengue. Estimado el doctor Juan Paulino, ¿está por ahí, Paulino? Bueno, no sé si alguien más quiere... ¿Cómo está, estimado Richard? ¿Cómo se siente? Doctor Paulino, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto. Estamos Gracias por por aquí, acompañarnos. ¿no? Y gracias a ti por la invitación. Fue una exponencia muy interesante. Creo que no tiene desperdicio ese aprendizaje que tuvimos el día de hoy. Gracias, Paulino. Bueno, yo realmente estoy en modo aprendizaje constante porque esto ha sido parte también de lo que he aprendido y he desaprendido, ¿no? Y he compartido con varios colegas de la región y te agradezco muchísimo que estés por acá. Dale un cordial saludo allá a todo el equipo del aeropuerto. El doctor Paulino trabaja ya en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y bueno, tienen también grandes desafíos porque es un aeropuerto que está teniendo un incremento de operaciones y una conectividad muy grande con todo el continente. Así que bueno, doctor Paulino, le dejo mi felicitación también para todo el equipo y
Y bueno, espero saludarle próximamente. Ok, gracias, igual. Un abrazo, Richard. Señor Rubén, adelante, estimado Rubén Arroyo, ¿cómo estás? Me parece, ingeniero, que Rubén está teniendo quizá algunos problemas con el audio. Aprovechamos también estos últimos minutos para invitarlos a participar en la especialización de pavimentos aeroportuarios, evaluaciones, mantenimiento y seguridad operacional en la pista. Esta especialización nosotros la estamos iniciando el 27 de junio. Si es que requieren mayor información sobre los temas que se van a abordar, los ponentes que tenemos a cargo, que uno de ellos es justamente el ingeniero Richard, junto a su colega, el ingeniero Carol, pueden revisar nuestra página web, sebaacademy.edu.pe. Allí van a encontrar el brochure detallando todo el temario que se va a estar viendo a lo largo de la especialización, junto a la frecuencia de clases, el horario, todos los detalles importantes a tener en cuenta. Y si es que tienen alguna pregunta, también en nuestra página web van a encontrar nuestros canales de atención para que puedan contactar a un asesor que los pueda apoyar. Vemos que ya no tenemos más consultas. Justo, bueno, por allí vemos algunos comentarios felicitando al ingeniero por la ponencia de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están dejando sus mensajes, a todos los que se han animado a participar, a los colegas del ingeniero que han podido asistir a la masterclass. Muchas gracias a todos por su atención y me parece que ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Ingeniero, muchas gracias por compartirnos este tema, por desarrollarlo de la mejor manera posible. Esperamos verlos a todos en la especialización. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche a todos y agradecido por su tiempo. Buen fin de semana.